Estimados amigos, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en función a la hora que estén viendo esta ayuda a memoria del coloquio de trabajo de investigación de la Escuela de Posgrado sobre el tema de cómo se debe comprender en su verdadera magnitud lo que es una investigación cualitativa. Ante todo hay que reconocer que hay varios tipos de diseños de investigación cualitativa y en este momento solamente vamos a abordar una, que es el análisis de casos. Es prudente recordar que cuando yo hablo de análisis de casos, digo, por ejemplo, la violencia familiar, análisis de casos, a madres e hijos en el distrito de San Juan del Lurigancho en el 2018. Nosotros debemos de comprender que la violencia familiar vendría a ser la única variable que vamos a estudiar. El análisis de casos, el tipo de diseño cualitativo que vamos a analizar, a madres e hijos, las dos unidades de estudio, el lugar distrito de San Juan del Lurigancho y en el periodo 2018. Cuando yo hablo de un análisis de caso, uso un diseño teórico denominado la triangulación. La triangulación es la base, es el principio fundamental para yo poder desarrollar una investigación cualitativa de análisis de casos. En este caso yo debo acordar que un triángulo tiene tres puntas o tres vértices. En tal sentido, siempre vamos a trabajar en lo posible con tres unidades para que esté completo todos los lados del triángulo. Y en el centro del triángulo, el motivo en el cual vamos a analizar la información que se va a colocar en los extremos o en los vértices de cada triángulo. Ahora, también es importante reconocer que el método del análisis de casos está compuesto por tres componentes: el análisis, la documentación y la hermenéutica, gran principio filosófico. Entonces, el método está compuesto por el análisis, la documentación y la hermenéutica. ¿Por qué por el análisis? Su propio nombre lo dice, nos va a permitir analizar, interpretar, comprender qué es lo que vamos a desarrollar. La documentación, ya sea la entrevista a profundidad, ya sea los documentos que tenemos, nos va a permitir a nosotros tomar una decisión. La documentación va a ser la evidencia física, la cual a nosotros nos va a permitir corroborar lo que tenemos en el análisis o lo que la persona manifiesta haber desarrollado, haber actuado dentro del proceso del resultado de la encuesta que nosotros hemos realizado. Y la hermenéutica, su propio nombre lo dice, hacer un análisis, una interpretación del análisis y la documentación que se ha brindado. La unidad de caso, en este caso, por ejemplo, dijimos que eran las madres. Sería madre 1, madre 2, madre 3, porque la unidad de estudio
va a ser la madre. Asimismo, en este caso, estamos diciendo que estamos haciendo un análisis de caso de la calidad del servicio en el aeropuerto Jorge Chávez, donde se está entrevistando a 3 comensales extranjeros y a 3 comensales nacionales. O sea, la unidad de estudio está compuesto por comensales internacionales y comensales nacionales, 2 grupos de 3. Y en el otro caso habíamos visto a madres e hijos, 3 madres y 3 hijos. Lo lógico sería tratar de lograr que nuestro grupo, ya sea 1, 2 o más, sean múltiplos de 3 para poder explicarlo apropiadamente en la triangulación. Las técnicas de un análisis cualitativo, análisis de caso, está compuesto por la entrevista, la observación y el análisis documentario. Repito, las técnicas están compuestas por la entrevista, la observación y el análisis documentario. Estas técnicas, que son 3, son las que vamos a repetir permanentemente en la evaluación de cada unidad de estudio a través de los diferentes anexos que nosotros vamos a considerar en nuestro análisis cualitativo. En antes nosotros hemos visto que habían 2 unidades de estudio, habían 3 personas en cada unidad de estudio, o sea, 3 más 3, 4 es 6. Entonces, ¿cuántas entrevistas deben de haber? 6. ¿Cuántas análisis o cuántas guías de observación debe haber? 6. ¿Cuántos análisis documentarios? 6. O sea, por cada anexo debe haber 18 documentos que avalen lo que nosotros estamos realizando en cada anexo. Los instrumentos es la guía de entrevista, la guía de observación y la ficha de análisis documentario. Repito, son 2 guías y una ficha, no son 3 guías, son 2 guías y una ficha. La guía de entrevista, la guía de observación y la ficha de análisis documentario. Ahora, es lo que antes habíamos indicado. Por cada anexo se debe desarrollar 3 grupos. Primero el de entrevistas, después la observación y después del análisis documentario. ¿Cuántos grupos deben de haber por cada anexo? 3. Primero las entrevistas, después las observaciones y después el análisis documentario. Dentro del grupo de las entrevistas, para el caso que estábamos explicando hace un momento, debe desarrollar primero a los 3 comensales extranjeros y después a los 3 comensales nacionales. 3 más 3 son 6. 6 por 3 son 18. En cada anexo debe haber 18 documentos, ya sea los productos de las 2 guías como el de la ficha. Ahora, tenemos que ver primero que todo cómo llegamos nosotros a elaborar nuestra matriz de consistencia. Primero que todo, el método, la técnica y el instrumento son invariables porque estamos hablando de un análisis de casos. Segundo, la unidad de estudio es a quienes nosotros vamos a entrevistar para dar parámetros en nuestro análisis de casos. La categoría y la subcategoría es la parte importante
en esta investigación. Porque la categoría vendría a ser la calidad del servicio al cliente. Y las categorías, los factores que darían la evaluación de la calidad del servicio. Y cada categoría estaría compuesta por los factores que calificarían al servicio al cliente. En este caso, que es uno de los 16 categorías o de las 16 categorías que ha planteado esta investigadora. Ahora, nosotros debemos de entender, comprender, evaluar, identificar qué es lo que vamos a hacer en nuestros objetivos. En el objetivo general sería describir de qué manera se presenta el título, la calidad del servicio al cliente, análisis de casos comensales en el restaurante X en los meses de abril a julio de 2018. Pero nuestro objetivo descriptivo va a ser describir e interpretar. Eso es lo que yo sugiero. O describir y comprender. También puede hacerse, como se ha hecho en este caso, solamente describir. Y los objetivos específicos estarían compuestos por las subcategorías que están afectas a la categoría. No, señores, están compuestas por las categorías. Los objetivos específicos están compuestos por las categorías. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, nosotros pudiéramos ver en este otro modelo de matriz donde ocurre lo mismo. Tenemos el método, la técnica y el instrumento, donde en este caso la está trabajando a nivel de cada subcategoría, porque en uno de los componentes de la subcategoría o en los componentes de la subcategoría no considera que va a ser un análisis documental, ¿no? Y en otro sí. Eso ya depende cómo él va a fundamentar en su tesis el por qué no usar el análisis documentario, como es en este caso. Pero siempre va a tener los objetivos específicos, y si se dan cuenta, estás desarrollando cada objetivo específico a nivel de cada categoría. Que es lo lógico, es la forma de trabajar en este modelo de matriz, donde él repite por cada categoría y por cada subcategoría sus unidades de análisis, técnicas e instrumentos. Ahora, es lo mismo y es la matriz completa. Vamos al anexo B. El anexo B va a tener, en este caso, la encuesta. Pero nosotros hemos visto que cuántos grupos tenemos. 2 grupos, madres de familia e hijos. Entonces, las preguntas que se están planteando en la guía de entrevista semiestructurada son las mismas para la madre como para los hijos. Las preguntas no varían. Lo que sí varía es la unidad de estudio en la cual yo voy a aplicar dicho instrumento. La guía
de entrevista semiestructurada tiene el formato que estamos analizando: fecha, hora de la grabación, el entrevistado, el lugar, la hora que se terminó la grabación y quién hizo la entrevista. En la introducción se va a explicar la definición de lo que es violencia familiar. Y se le pide, se le agradece la colaboración que se tiene que plantear. ¿Cuántas madres de familia se van a evaluar? 3. ¿Por qué? Porque nuestro primer grupo de madres de familia son 3. Y posteriormente se van a evaluar a los hijos, que también son 3. Pero la guía se elabora en un formato de esta presentación. Ahora, tenemos nosotros que considerar lo siguiente. Ya hicimos el modelo de entrevista. Ahora hay que hacer la observación, el segundo componente. Pero acá juega algo interesante. Nosotros en la parte anterior, en el anexo A, hemos considerado 6 categorías. En tal sentido, las observaciones que se van a desarrollar en forma independiente a la madre y posteriormente al hijo son 6 observaciones. Vamos a observar a cada una de las categorías que se está evaluando y que nos va a permitir corroborar si es verdad, si está siendo sincero y si va a cumplir nuestras expectativas. La ficha, no guía, ficha de análisis documentario nos va a permitir a nosotros ver si tiene comprobación física de lo que ha manifestado en la encuesta. El siguiente anexo, el C. Acá sí se tiene que llenar 3 de madre, 3 de hijos, son 6 en la primera parte del anexo, que es la entrevista, que es la transcripción de datos en forma vertical, donde nosotros estamos dialogando con la persona y tenemos que hacer las preguntas correspondientes por cada subcategoría que nosotros hemos considerado en nuestro instrumento. Ojo, la entrevista nos permite la pregunta que nosotros planteemos a nivel de categoría como un título de la pregunta, y en la parte interior de la categoría las preguntas de las subcategorías. De la misma manera a los hijos. Recuerden, son 3 madres y son 3 hijos, son 6 documentos que deben presentarse en la entrevista, como en la observación y en el análisis documentario por este anexo, donde, como ustedes podrán ver, la presentación del formato es similar a la anterior, donde nosotros vamos a ver en el momento que estamos entrevistando a la persona qué estaba haciendo, qué características tiene, y hacer un abstract posterior de qué es lo que nosotros hemos planteado en la observación. Aquí, por si acaso, no le hemos colocado el análisis documentario, no por error,
sino para ver el comportamiento de nuestros alumnos, porque ellos saben que tiene que haber entrevista, que tiene que haber observación y que tiene que haber el análisis documentario. ¿Por qué? Porque el análisis documentario que nosotros hemos planteado, que es esta ficha, debe estar aquí también colocada en el anexo C. ¿Ya? No lo he colocado adrede, ¿por qué? Porque quería ver la atención y entendimiento que el participante está realizando. Ahora, el proceso de codificación es el verdadero análisis que nosotros hacemos en función a qué, en función a las categorías y las subcategorías, donde en un formato colocamos la pregunta, las respuestas, y de estas respuestas, cuáles son las frases que están relacionadas con las subcategorías que afectan a la categoría que nosotros hemos puesto anteriormente. Igual, antecedentes a la entrevista primero a la madre, después en este caso al hijo, las observaciones, que es simplemente ordenar lo que en la parte anterior lo hemos realizado, y lo que yo decía también, el análisis documentario, que en la parte superior en forma adrede no lo coloqué para que el participante preste la atención que corresponde en este coloquio de análisis cualitativo. Y vamos a tener ahora que en el caso anterior teníamos en forma independiente, ahora lo vamos a poner en forma vertical, las 3 entrevistas a la madre, después las 3 entrevistas al hijo, y vamos a ver qué categorías y qué subcategorías son las que están unificando o repitiéndose en cada una de las preguntas. Igual vamos a realizar con las observaciones para ver cuál es el comportamiento a nivel de categoría del comportamiento del mismo, y finalmente el análisis documentario que se ha planteado. Para culminar la investigación debemos desarrollar la entrevista, la observación, el análisis documentario, la categoría y la subcategoría a nivel de pregunta, para cada unidad de estudio. Primero todas las preguntas, pregunta 1, pregunta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta la pregunta que sea, de la madre 1, después de la madre 2, la madre 3, después del hijo 1, hijo 2 y hijo 3. Esa es una forma de cómo se hace el anexo F. Pero, mis estimados amigos, la realidad es que la experiencia de más de 60 o 50 tesis cualitativas de análisis de casos me sugiere, me recomienda que en este anexo haga la entrevista, la observación, el análisis documentario, subcategoría y categoría por pregunta y por todas las unidades de estudio. O sea, primero las 3 madres, después los 3 hijos, sería 6. 6 respuestas por cada pregunta. Yo usaría este modelo de documentación de respuesta del proceso comparativo por cada pregunta para todos o para todas las unidades de estudio, por pregunta en forma independiente. ¿Por qué?
porque eso me permite a mí tener una conclusión mucho más concisa, más analítica y de mejor resultado. Estimados amigos, agradezco el tiempo que me vierten para aprender lo que es una tesis cualitativa y desde ya estoy a vuestra disposición para cualquier duda que ustedes tengan, ya sea a mi correo personal, al WhatsApp